Por favor, si pueden ir tomando asiento. Señores consejeros del Gobierno vasco, representantes del Partido Socialista, representantes de entidades empresariales y económicas de Euskadi, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Euskadi, la tribuna plural, abierta e independiente que tiene el honor de ir recibiendo a los líderes del mundo político, económico, empresarial y social de esta tierra. Hoy es un placer para esta tribuna recibir a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta. Y es también un placer, es un honor que Jesús Eguiguren, presidente de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi y de Euskadiko Ezkerra, haya aceptado hacer la presentación de nuestra ponente de esta mañana y del acto. La tribuna es suya. Egun on danoi eta mila esker etortzetik eta baita mila esker gonbidatu nauzuen hori eta Gemari berari. Askotan izan naiz bilera hontan eta ikasidetan gauza bada protagonista ez naizela eta nire hitzaldia motza izan behar duela. Zenbat eta motzagoa hobetan. Gainera presentatu behar detan persona hori, laguna baldin bada, motzagoa, eta ezaguna baldin bada, motzagoa. Por tanto, voy a ser breve. Por eso no voy a traducir lo que he dicho en euskera. Presentar a Gemma Zabaleta es presentar, lo que digo yo, lo que es la vocación en política, ¿no? Porque la gente se cree que la política es una actividad, antes se decía en Donosti, el que puede y el que no ha derecho, ¿no? Entonces en la política entra todo el mundo, ¿no? Los tontos, los que no saben nada, los que quieren hacerse ricos, los tal. Pero yo creo que la política es vocación, básicamente. Se distingue, para todo hace falta vocación, pero para unas cosas hace falta unas cualidades y para otras actividades otras. Y la política tiene como rasgo fundamental, creo yo, por lo menos la política auténtica, no sé si la política que se hace ahora en muchos sitios lo tiene, pero una vocación de servir al prójimo. Una cosa muy parecida a lo que, en fin, en el fondo, aunque parezca lo contrario, pues nos enseñaron con la religión y con aquellas creencias aparentemente contrapuestas, pero que a mucha gente les llevó a la política. Y Gemma yo creo que es una mujer con vocación y con preocupación por la igualdad, por el bienestar social. Esa preocupación la ha convertido en actividad, no meramente en algo que queda bien. Lo ha ejercido en ayuntamientos, diputaciones, ahora en el Gobierno vasco. Yo lo he conocido en ayuntamientos y diputaciones. Por tanto, esa vocación la ha llevado a la Administración y lo ha llevado a la política. Por tanto, es una política nata. No quisiera encasillarlo exactamente en el área que lleva en estos momentos, porque el que tiene vocación un día puede llevar un área, otro día puede llevar otro área distinta. De lo que va a decir y de lo que va a tratar sería mejor que lo diga ella, pero en fin, al político que vale se le nota en los tiempos difíciles, es decir, como los que vivimos ahora. En tiempos fáciles, yo creo que hasta sin políticos funcionan mejor los países, ¿no? Y en estos momentos de dificultades, Gemma Zabaleta lidera un proyecto
novedoso en materia de empleo y asuntos sociales, que yo creo que marcará para toda España un modelo que el que tenga medios económicos lo podrá seguir. En esa tarea, la materialización de la transferencia de políticas activas de empleo ha sido fundamental. Por tanto, está centrado en estos momentos en la creación y puesta en marcha del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Y, como decía antes, pues en su campo de actuación entran también las políticas de inclusión, las políticas que vinculan el empleo con la inclusión social. Y todo esto hecho con la prueba de fuego de un momento de vacas flacas, como decía antes. Podría seguir señalando algunos puntos, ¿no?, como el referente al bienestar de nuestros mayores, el consenso social sobre la inmigración, etcétera, pero supongo que, como de esto hablará ella, y ella hablará bien, y si hablo yo voy a meter la pata, pues le voy a dar la palabra diciendo que esta labor, que yo creo que es, en fin, puntera e innovadora en toda España, además en Euskadi lo vamos a realizar en este tiempo que, aunque sea de vacas flacas, son de vacas flacas que viven en paz, ¿no? Gemma. Egun on denori, ohore handia da niretzat zuekin guztiokin hemen egotea eta une hauek zuekin konpartitzea. Eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagatik. Mis primeras palabras son necesariamente para ti, Jesús. Representas el compromiso con la paz, la libertad, la convivencia y la pluralidad de Euskadi. Encarnas a los políticos que corren riesgos, o lo que es lo mismo, la de ser muchas veces incomprendido, cuando no denostado. Pero el tiempo te ha dado la razón, eso nadie lo duda ya. Los que te criticaron por atisbar la esperanza y predicar la reconciliación ya lo reconocen. Impulsaste el anterior proceso de paz, que ETA dinamitó con el atentado de la T4, un proceso sin el cual no habríamos llegado hasta aquí, hasta la celebración del fin de la violencia. La paz ha sido posible por la valentía, por los principios firmes y el inconformismo de hombres como tú, que no aceptaron que el terror fuera eterno. Quiero agradecerte como vasca tu esfuerzo y tu compromiso, así como el de todos los que apostaron por ese camino. Y quiero que sepas que siento orgullo de que seas el presidente de los socialistas vascos. Tengo, a su vez, el honor de formar parte del Gobierno vasco presidido por el lehendakari Patxi López. Y más allá del Ecuador de esta legislatura, me atrevo a señalar los cambios más importantes promovidos desde mi departamento y a proponer los mimbres con los que tejer el mayor progreso y bienestar para Euskadi. Decía Ignacio de Loyola que en tiempos de desolación no cabe hacer mudanza, y quiero justamente subrayar lo contrario. No solo vivimos un tiempo lleno de incertidumbres, sino también un escenario permanente de combate entre lo nuevo y lo viejo, antiguas formas de responder a problemas nuevos e inercias y resistencias ante los cambios. Dirijo el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, un polvorín en términos políticos y una oportunidad en clave de transformación. Porque el empleo es la política social por excelencia y los servicios sociales son creadores de empleo, tractor necesario para la competitividad de Euskadi. Una oportunidad que debe de aprovecharse en clave transformadora, en sintonía con un momento en el que la Administración debe caracterizarse por su responsabilidad social de país, que es
decir la verdad sobre la realidad de las cosas, gestionar bajo los principios de justicia y solidaridad en la política de ingresos y gastos y un buen y riguroso uso de las cuentas públicas. En definitiva, ordenar, reformar e innovar. Soy de quienes defiende que no hay una derecha eficaz en la gestión pública y una izquierda despilfarradora. Hay una izquierda eficaz que se caracteriza por la buena gestión guiada por principios y valores que defender. Prácticamente la mitad del presupuesto de mi departamento corresponde a las prestaciones del Sistema de Garantía de Ingresos, una de las mayores empresas de Euskadi. La componen más de 55.000 personas. Su nómina asciende a 400 millones de euros cada año, el mayor esfuerzo de solidaridad de la historia del autogobierno. Oirán que hay recortes, pero créanme, esta es la cifra más alta de gasto social de la historia. Y pongo un ejemplo. En el año 93, con una tasa de paro del 25%, destinábamos lo equivalente a 62 millones de euros. Y hoy, en el 2011, con una tasa de paro que roza el 11%, supera el 11%, destinamos 400 millones de euros, casi 6 veces más en términos absolutos. Y todas estas personas, en su mayoría, aun estando en edad de trabajar, se hallan inactivas. Por eso, la mayor revolución en la que estamos inmersos es la de la activación para el empleo de quienes, alejados de él, solo tienen un futuro de cronificación en el desempleo. La transformación de una política de protección social basada en el empleo y no en el subsidio es el reto más apasionante que se puede afrontar desde dos perspectivas y las dos ideológicas. Una, la universalización de los servicios de empleo como antes lo fueron los servicios sanitarios o los educativos. No hay una línea divisoria entre las personas que se acercan a los servicios de empleo y otras que se hallan excluidas de los mismos. Lanbide, como servicio público de empleo, va a tener un carácter inclusivo, ocupándose de los más empleables, pero también de los que lo son menos, atendiendo a quienes cobran el desempleo y a quienes cobran la renta de garantía de ingresos, gestionando por primera vez en el Estado las políticas activas y todas las políticas pasivas en conexión e interrelación, como se hace en Alemania, desde que la socialdemocracia y los verdes llevaron a cabo las reformas del Hartz IV. Segundo, porque los ciudadanos que se encuentran bajo el sistema de protección social no solo deben recibir prestaciones, sino sobre todo oportunidades. Sé que he recibido muchas críticas por la reforma que vamos a llevar a cabo, pero ¿es de izquierdas o no impedir que alguien se cronifique en el desempleo? ¿O acaso no es de izquierdas que el sistema sea justo e impida elegir entre subsidio y empleo? La activación para el empleo en las políticas sociales no lo ha hecho Cameron, sino los laboristas en el Reino Unido. Y no lo ha hecho Angela Merkel, sino los verdes en Alemania. No lo hizo Bush, sino Clinton. Y ha llegado la hora de hacerlo en Euskadi. El 40% del gasto de todo el Estado en rentas mínimas corresponde al sistema vasco. Los vascos aportamos al mantenimiento de este sistema con nuestra fiscalidad 8 veces más que el resto de ciudadanos del Estado. Este sistema, por lo tanto, debe ser transparente, justo y solidario. Y por ello debe de estar basado en la activación para el empleo. Debe tener puerta de salida para poder ser sostenible, pasar de ser un modelo asistencial a otro basado en el empleo. Las administraciones no debemos ser paternalistas, sino protectoras. Empleo para quien pueda trabajar y seguridad y protección para quien no pueda hacerlo. Desde la izquierda reivindico la acción transformadora y reformista de la política, también una acción valiente. Euskadi se prepara, por lo tanto, a un cambio de modelo de protección social de largo alcance en una visión laica y no caritativa de su modelo de atención en una sociedad como la vasca que se enfrenta también a otros desafíos. Envejecer es una magnífica noticia. Euskadi junto a Japón constituyen dos sociedades con las más largas expectativas de vida, pero debemos envejecer activamente con dignidad y derechos. En Euskadi, 417.000 vascos y vascas tienen más de 65 años. Son el 19% del total de la población. Durante la próxima década llegaremos al 25%. Se impone, pues, un nuevo modelo de cuidados a nuestros mayores que eligen y prefieren, no lo olvidemos, el cuidado en casa.
Un gobierno no solo debe legislar, sino prever en la medida de lo posible el futuro y tomar las medidas necesarias para adelantarse a las contingencias que este futuro nos depara. Por eso hemos introducido el envejecimiento como una de las líneas de actuación del Plan de Ciencia y Tecnología del Gobierno vasco, considerado a su vez que los servicios de atención, cuidado y entorno de nuestros mayores es una extraordinaria oportunidad para la creación de empleo y sector tractor para la economía vasca. Hemos creado la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria con el fin de que, bajo su protectorado, lo público y lo privado caminen codo con codo en la misma dirección. Los departamentos de Asuntos Sociales, Sanidad, junto a la Presidencia del Gobierno vasco, hemos aunado nuestros esfuerzos para llenar de contenido el espacio de lo sociosanitario. Y, a su vez, hemos hecho partícipes de esta tarea a un socio industrial como es la Corporación Mondragón y a un socio científico e investigador como la Fundación Matia Ingema. Hoy el reto de las políticas sociales es llenar de contenido los espacios de intersección entre las políticas clásicas, lo social y lo sanitario, lo social y lo educativo, lo social y lo laboral. En Euskadi contamos con un complejo entramado institucional que también debe ser una oportunidad y no un problema. Una oportunidad si dejamos de rivalizar entre nosotros para, trabajando juntos, competir con el resto del mundo. Pero de esta amplia colaboración público-privada, fruto de esta amplia colaboración, más de 7 proyectos se hayan puestos en marcha, uno de los cuales se significa por su carácter emblemático. Es el proyecto denominado Etxean Ondo, el cuidado en casa o como en casa. Un proyecto de intervención sobre más de 500 familias con personas dependientes que trata de investigar cómo se puede cuidar en el domicilio con nuevos cuidados a las personas y a las familias, evaluando su sostenibilidad económica y su calidad en lo que a la dignidad y derechos de las personas mayores se refiere. Ninguno de nosotros se debe jubilar nunca en cuanto a la capacidad de elegir, a la dignidad, al derecho al buen trato y a la autonomía personal, aun cuando se vea aquejado de una discapacidad. Señalaba al comienzo unas pautas: ordenar, reformar e innovar. Nos encontramos ante la aplicación de la I+D+I en las políticas sociales. Euskadi puede y debe convertirse en un polo de referencia para la innovación del envejecimiento en sus vertientes clínico y sociosanitarias y ser capaz de exportar talento, conocimiento y su mayor experiencia al resto del Estado y a otros países. Cambio en el modelo de protección social, cambios en la manera de atender el cuidado de nuestros mayores con más diversa y mejor atención en casa y cambios en el modelo sociolaboral o lo que denomino flexiseguridad vasca. Si en algún ámbito se requiere despojarse de viejas recetas, discursos, axiomas y actitudes, es en todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral. Hoy los países de la vieja Europa competimos en el mercado con países en los que sus trabajadores no tienen derechos. Por eso, para poder hacerlo y para poder mantener nuestros derechos es más necesario que nunca romper inercias y discursos del pasado. Hace pocos días, en una intervención pública, apelé al diálogo entre sindicatos y empresarios como partes de una causa común. Y el sindicato que cuenta con más representación en Euskadi me contestó que el barco sindical no era el de los empresarios. No hay más que ver el paisaje industrial de algunas de nuestras comarcas, llena de pabellones industriales, algunos en ruinas, donde hubo empresarios que pensaron que su nave no era la de los trabajadores, o trabajadores que pensaron que su lucha no era la de los empresarios. La profundidad de la crisis y de los cambios en la economía nos obligan a adaptar las políticas de protección y de empleo para dar más seguridad a las personas que tienen miedo a perder el empleo o se indignan cuando llevan demasiado tiempo buscando uno. Y es ahí cuando cobra relevancia la existencia de un servicio de empleo capaz de ser un factor eficiente en la flexiseguridad vasca. Todo un objetivo estratégico no solo para esta, sino para las próximas legislaturas. Las políticas activas y los servicios de empleo no solo deben ser objeto de reforma, que ya lo han sido, sino que deben de ser objeto de una mayor credibilidad. Cambiar su foco central de dedicación de una gestión administrativa de expedientes, colas o subvenciones a liderar el funcionamiento del mercado laboral
y las políticas de inserción y empleo en Euskadi. No preguntarnos solo si podemos hacer mejor lo que hacemos, sino si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y por ello cobra más importancia que nunca un diálogo social franco, para desentrañar las preguntas y las respuestas adecuadas en torno a la visión, los objetivos, las acciones y la responsabilidad de todos, administración, sindicatos y organizaciones empresariales. Euskadi ha vuelto a ser pionera en las políticas sociales y activas de empleo, gestionándolas al unísono, orgánicamente, como no hay referente en ninguna parte del Estado, y todo ello con el objetivo común de la conquista desde los servicios públicos del logro del empleo. Porque hoy Euskadi tiene una lucha común por su tejido productivo, por su competitividad, por su internacionalización y por el empleo de los vascos y vascas. Por eso pusimos en marcha el diálogo social en Euskadi. Y quiero ponerlo en valor como un elemento estratégico. Y agradecer a Confebask, a Comisiones Obreras y a UGT su apuesta, no siempre rentable para ellos, pero comprometida con Euskadi. Hemos sacado adelante miles de empleos apoyados por la Administración que han posibilitado un compromiso con el empleo de prácticamente todos los municipios vascos y muchísimas empresas. Hemos puesto en marcha Lanbide y gestionado las políticas activas con un servicio de empleo basado en la orientación personalizada y la formación a lo largo de la vida. Hemos acordado la estrategia de salud laboral para defender mejor la vida y la salud en el puesto de trabajo. En tiempos muy difíciles en términos presupuestarios y de sacrificios para los agentes sociales. Quienes han participado en la mesa de diálogo no han ganado, han podido perder en intereses particulares. Ha ganado Euskadi y quiero reconocérselo públicamente. Y aún tenemos una ingente tarea, porque cambiar el cuadrilátero de la confrontación clásica por la mesa de diálogo significa un gran cambio cultural. En el pasado reciente hemos cambiado en el Estado el marco regulatorio laboral, con más o menos fortuna, la negociación colectiva, la reforma de las políticas activas, pero es necesario un gran cambio cultural con el que afrontar el reto del empleo. Y es que ya no hay un tiempo para estudiar y otro para trabajar. Hay un aprendizaje a lo largo de toda la vida. No nos vamos a jubilar en la misma empresa en la que iniciamos nuestra vida laboral. Cambiaremos varias veces de profesión y probablemente lo hagamos en distintas regiones o países, en donde estar en el desempleo es estar trabajando en la búsqueda de un empleo. Y proteger el empleo o ayudar a crear empleo es una tarea colectiva de la que no son ajenos los trabajadores o sus representantes sindicales. La corresponsabilidad ciudadana no nos exime a nadie en una tarea común y el empleo de calidad y decente es una de ellas y lo es prioritaria. Por lo tanto, y más allá de gestionar las políticas activas que tienen un importante presupuesto en Euskadi, creo que debemos suscribir en Euskadi un compromiso concertado por el empleo basado en sumar esfuerzos y sumar empleos. Que tenga dos ámbitos preferentes de trabajo. Nuestros jóvenes, un país cuyos jóvenes no tienen oportunidades, no tiene futuro. Y todas aquellas comarcas con más altas tasas de desempleo en donde hay que recualificar intensamente a trabajadores expulsados del mercado laboral, que no pueden cronificarse ni en el subsidio ni en la resignación. Sobre ambas tareas trabajaremos intensamente en la mesa de diálogo social. Hago un llamamiento a los agentes sociales, a los ayuntamientos, a las diputaciones, a unar nuestros esfuerzos y me reuniré con las empresas vascas pidiéndoles un compromiso con el empleo de nuestros jóvenes, que es un compromiso con Euskadi. Diálogo, imaginación, flexibilidad y confianza para afrontarlo. Queridos amigos y amigas, en Euskadi sabemos lo que es la crisis y sabemos salir de ella. Durante 16 años seguidos, del año 82 al 98, tuvimos más de 150.000 desempleados cada mes de manera ininterrumpida. Eran nuestros desempleados y nuestra crisis y arrimamos el hombro todos. Nadie va a venir de fuera a salvar nuestra economía. No hay milagros, hay esfuerzo. Konfiantza mezu bat ez ezik itxaropen mezu bat ere zabaltzen bukatu nahi dut. Atea irekia da Euskadi onena eraikitzeko bakean eta askatasunean. Ekonomian eta gure ariman eragina izan duen gure historiaren orri beltzena izteko. Gure herrian bene-benetan sinisten dut
bere erakundeetan, bere pertsonengan. Ez diogu beldurrik izan behar etorkizunari. Beldurrak geldiarazten gaitu eta orain aritzeko garaia da. Izan ere, politikan bizitzan bezala bakarrik merezi du arriskuak hartzen badira. Quiero terminar no solo lanzando un mensaje de confianza, sino de esperanza. Se ha abierto la puerta para construir la mejor Euskadi, en paz y libertad. Cerrar la página más negra de nuestra historia que ha pesado sobre la economía y sobre el alma. Creo profundamente en nuestro país, en sus instituciones, en sus personas. No temamos al futuro. El miedo es una acción paralizante y ahora es tiempo de actuar, porque en la política, como en la vida, solo merece la pena si se corren riesgos. Eskerrik asko a todos. Muchas gracias, consejera. Pasamos acto seguido al coloquio, si le parece. Usted ya entenderá que un coloquio tiene actualidad y entonces lo primero que tengo que preguntarle es por lo más actual y es si puede usted darnos alguna pista o alguna impresión o sensación de cómo leer o valorar las 15 páginas que aparecen hoy. Bueno, yo creo que prácticamente no hay mucho que valorar de esas 15 páginas que aparecen hoy, que quieren ser de actualidad, que tratan de entrar en la campaña electoral. Yo creo que tanto como sobre ese asunto como cualquier otro que puede tener que ver con el electoralismo del momento, yo creo que merece la pena no dedicarle demasiado tiempo, ¿no? Solo dos cuestiones al respecto, o dos valoraciones, ¿no? Una positiva. Yo creo que el paso siguiente o el asunto que debe de estar en la agenda de la organización terrorista que ya ha determinado el cese definitivo es el paso siguiente del desarme. Eso es lo que creo que importa fundamentalmente a la sociedad vasca y, evidentemente, cumplir algo que a través de ese comunicado se desgrana, ¿no? Y es que no hablar, es decir, se muestran como interlocutores no determinantes o no concernidos para hablar de política y a lo largo de toda esa entrevista solo hablan de ella, ¿no? El terreno de la política quedará para el ámbito político, sin ninguna duda, en el futuro, y creo que no merece la pena hablar de más consideraciones al respecto. Muy bien, pues también referido a la actualidad, pero esto ya referido a temas de su competencia. Ayer la Comisión Europea publicó unas previsiones sobre la economía española que en conjunto prevé que no cree empleo neto hasta 2013. ¿Esto para Euskadi vale o es demasiado pesimista? Bueno, es verdad que, lógicamente, Euskadi se halla inmersa en la economía europea, la economía española, fundamentalmente condicionada también por todos los acontecimientos que devienen. Yo siempre trato de ser realista, pero optimista, ¿no? Y en ese sentido también poner en valor que muchas de las consideraciones y muchas de los vaticinios o incluso de las predicciones en algunas ocasiones o no se han cumplido o han sufrido cambios, ¿no? Yo creo que el momento en el que nos encontramos, que yo diría que es verdaderamente un tsunami, ¿no?, en cuanto a condiciones que afectan a la economía, que afectan al ámbito económico y financiero, ¿no? Por lo tanto, a todos los condicionantes previos para el desarrollo de la economía son tan grandes, son tan cambiantes, son tan inciertos, que es bastante difícil acreditar que el futuro que predecimos pueda darse de esa manera, ¿no? Yo creo que tenemos que confiar en nosotros mismos. Creo que la política que estamos haciendo en Euskadi, desde el punto de vista de apoyar al tejido productivo para que ese tejido productivo cree empleo, es la política correcta. Es una política de ayudar a nuestras empresas a que resistan la situación de crisis y los embates que estamos sufriendo en toda la zona euro y en toda la economía europea. Además de resistir esta situación, ser capaces de liderar, ser capaces de seguir dando pasos en la internacionalización
y, por supuesto, desde las políticas de empleo, la mejor conexión entre las oportunidades que se puedan crear en el ámbito laboral y la formación y la orientación de los desempleados hacia esas oportunidades. Por lo tanto, en ese cambio que estamos llevando a cabo, también de los servicios que a mí más me competen, que son los servicios de empleo, como un factor clave también para el crecimiento, para el desarrollo del tejido productivo, para dar respuesta a lo que necesita el tejido productivo, creo que esas son las recetas sobre las que nosotros tenemos que seguir profundizando, y tenemos que seguir profundizando en una conexión precisa y además intensa entre todas las administraciones que tenemos competencias en la materia, unas u otras, que tenemos competencias, acciones y programas en la promoción económica, en el desarrollo local, en el apoyo a las empresas. Sumar, por lo tanto, nuestros esfuerzos para que en un momento, además, de crisis económica y de recursos contados y chequeados y que vemos además que son recursos más escasos, gastar mejor y gastar junto a los demás, gastar verdaderamente se conviertan en factores de apoyo a nuestra economía, a nuestro tejido productivo. Yo siempre suelo decir, no habrá empleo si verdaderamente no lo crea, más allá del que podamos crearlo, las administraciones, si no lo crean las empresas, si no lo crea el tejido productivo. De ahí tan importante como la colaboración y la cooperación entre lo público y lo privado es el diálogo social. También ayer, como le decía, la Comisión Europea publicaba unas predicciones de crecimiento más bien escaso, por no decir nulo, para los próximos meses. También se ha sabido recientemente que la economía española y la economía de Euskadi en concreto parece que el tercer trimestre de este año no han crecido nada, se han quedado en plano. ¿Se está metiendo toda Europa en una espiral de recortes y recesión en la que políticas como la que usted plantea pueden acabar siendo frustrantes? Bueno, debemos de buscar, yo creo que un equilibrio razonable, ¿no?, entre las decisiones que se toman con respecto al ajuste y cumplir, evidentemente, algunos de los principios que emanan de la gobernanza europea, ¿no?, en términos, por lo tanto, de cumplimiento del déficit, que son fundamentales, pero a la vez seguirlo, en fin, hacer compatible con la apertura de un nuevo escenario en el que podamos, sin ninguna duda, hacer que nuestra economía fluya con recursos financieros suficientes y, por lo tanto, nuestro tejido productivo no carezca de los recursos necesarios para poder ampliarse, para poder ir a más proyectos, expandirse, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos en un momento y en una coyuntura complicada, compleja, difícil, en la que verdaderamente no vamos a poner en marcha o tener que poner en marcha solo una medida ni solo una receta, sino a veces incluso recetas que son hasta contradictorias, ¿no? Yo creo que este es el signo de los nuevos tiempos, del nuevo tiempo que vivimos y que tenemos, y además con el que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Se habla periódicamente, yo diría que casi constantemente, de que una de las claves para reactivar el empleo sería reformar el marco laboral. Aparte de solicitar su opinión sobre ello, también le plantean si las declaraciones recientes del vicepresidente del Gobierno del Estado, Manuel Chaves, y presidente del Partido Socialista, diciendo que la reforma que se ha hecho hasta ahora no ha sido válida, no ha funcionado, ¿usted las comparte todas o en parte? Bueno, yo creo que hemos vivido un escenario en el que ni siquiera prácticamente hemos podido valorar si la reforma del marco regulatorio era útil o no, porque evidentemente en un contexto de muy poca creación de empleo, en un contexto de casi contracción de la economía, en un contexto de tanta incertidumbre y de tanto miedo, pues prácticamente tampoco hemos podido evaluar el éxito de la reforma, ¿no? En cualquier caso, es verdad que las reformas siempre se pueden observar desde distintos puntos de vista, y yo quiero decir que, desde luego, en un momento en el que se puede estar todavía destruyendo empleo,
Lo que no se puede hacer son reformas, y eso lo digo con absoluta claridad, no se pueden hacer reformas de la protección social a la baja. En momentos de dificultad es cuando más hay que mantener los sistemas de protección, porque es verdad que muchas veces observamos los modelos de creación de empleo que han llevado a cabo otras economías en el norte de Europa, pero desde luego son medidas que han adoptado del marco regulatorio en términos de flexibilidad, pero en términos de acompañamiento de seguridad. Y, por lo tanto, ese binomio es el que tenemos que saber construir, ¿no? Pero, desde luego, no es el momento de prescindir de la protección. Es el momento de reforzar la protección, siempre que tengamos un aumento de las situaciones de desempleo, ¿no? Si bien, evidentemente, lo que hay que ver es qué necesita nuestro mercado laboral, qué tipo de marco regulatorio necesita nuestro mercado laboral. Probablemente una mayor simplificación, sin ninguna duda. Sin ninguna duda también frenar la temporalidad. Yo estoy en contra del encadenamiento de contratos temporales. Creo que tenemos que ir primero a una acción concertada entre los agentes sociales, sin ninguna duda, pero una acción concertada que, contemplando la realidad que vivimos, contemplando la necesidad que tenemos de que el marco regulatorio sirva para la creación de empleo, evidentemente lo podamos hacer acompañado de medidas de protección, porque no son incompatibles, no deben de ser incompatibles y no lo han sido tampoco en otros países europeos. Es verdad que a veces miramos a Europa y cogemos algunas cosas de Europa, ¿no? Cogemos algunos aspectos y otros no, cogemos el modelo austríaco, ¿no? La protección en España es mayor que en Austria, dura más tiempo que en Austria, ¿no? Afortunadamente hemos tenido un sistema de protección en España que ha permitido no dejar abandonado a esos millones de personas que se han visto desplazados del mercado laboral. Y, por tanto, es tiempo de seguir apostando por la protección, si bien soy la primera que cree que tenemos que mirar sin ningún a priori y sin ningún prejuicio los cambios en la normativa regulatoria, fundamentalmente para que sirvan a la creación de empleo, porque esa es la mejor política de protección y esa es la mejor política social. En esta línea, ¿no sería más lógico y a veces más productivo, si no siempre, por lo menos en algunas ocasiones, que el dinero que se da a los desempleados se diera a las empresas para que les contraten? Bueno, yo creo que debe de ser siempre perfectamente compatible ambas cosas y, por cierto, lo es en toda Europa. Por lo tanto, yo creo que de la misma manera que hay que chequear el sistema de protección y hay que chequear el sistema regulatorio, insisto, nunca para bajar la protección y menos en tiempos de dificultad. De la misma manera, hay que analizar las ayudas que se reciben para la contratación, cuál es su eficacia, si sirven o no para la creación de empleo y, en cualquier caso, atender a las demandas del tejido productivo para que verdaderamente las bonificaciones o las ayudas a la contratación sirvan exactamente para su efecto, ¿no? Yo creo que las políticas, en términos generales, y sobre todo las políticas de bonificaciones o de ayudas a la contratación, además de ser evaluadas, deben de… a mí no me gustan las políticas que son siempre café para todos, ¿no? Yo creo que hay empresas, muchísimas, empresarios, muchísimos, comprometidos con el empleo, ¿no? Yo creo en medidas fiscales, en medidas de ayuda a la contratación que tengan esa discriminación positiva de mayor apoyo a aquellas empresas, a aquellos empresarios que se comprometen también con el empleo, ¿no? Y ayudas a su tejido productivo, ayudas a su internacionalización, ayudas a su desarrollo, pero evidentemente con ese compromiso por el empleo. Ese es el reto que tenemos que alcanzar, ¿no? José María Beascoechea, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orduña, le dirige la siguiente pregunta. Y le plantea el caso de los municipios pequeños. En este tipo de municipios, los centros de empleo de apoyo local podrán optar a convenios de colaboración con Lanbide o desarrollarán las acciones y servicios mediante subvenciones de su departamento.
Bueno, Lanbide tiene su red de expansión a lo largo de toda Euskadi, anclada fundamentalmente en las comarcas. Hemos ido a un modelo de desarrollo de oficinas de Lanbide municipales y comarcales, no territoriales. Siempre he dicho que el servicio de empleo no se agota en sí mismo, que tiene que conectar con todas las antenas que tienen capacidad de empleo a lo largo de todo el territorio de Euskadi. Y sin ninguna duda es ahí donde tenemos que establecer los vínculos de conexión con todas aquellas entidades, agentes, muchos son entidades colaboradores, agentes de desarrollo local y comarcal. Hay una parte de la política activa dentro de lo que es el programa del año 2012, todo un programa dedicado al desarrollo local y comarcal. Por lo tanto, lo que queremos es que haya planes de empleo locales y comarcales, que haya mesas locales y comarcales en donde todos los agentes afectados, desde agentes sociales hasta empresas, hasta centros de formación, trabajen de manera coordinada para proponer un plan de desarrollo local y comarcal que cree empleo, y en ese sentido Lanbide colaborará, ¿no? Pero tenemos el reto de construir este servicio vasco de empleo, que, como digo, no es una pieza sola y exclusiva, es una pieza en el contexto de un sistema de empleo en el que también participan aquellos municipios comprometidos con el empleo, aquellas agencias de desarrollo local comprometidas con el empleo, aquellas entidades públicas o privadas comprometidas con el empleo. Esa es la red que siempre ha existido en Euskadi y que debe de funcionar como un único sistema a favor y en pro de las mejores posibilidades para crear empleo y el mejor acompañamiento a los desempleados para que mejoren su posición con respecto a la búsqueda de un empleo. ¿No es un poco voluntarista pensar que con las dificultades que tiene el tejido empresarial vasco para crear empleo, por ejemplo, se puedan crear 7.000 plazas para personas con discapacidad? Bueno, 7.000 plazas para personas con discapacidad son las que ahora existen a través de los centros especiales de empleo. Entiendo yo que son empresas también, entiendo yo que son trabajadores y trabajadoras y, por lo tanto, forman parte de nuestro tejido productivo, forman parte de nuestro tejido social, pero además con un valor añadido. Y es el extraordinario ejemplo que desde los centros especiales de empleo, desde los lugares de trabajo donde hay personas con discapacidad, se da al carácter inclusivo que tiene el trabajo y a que todos y todas podemos, aunque estemos en un momento determinado en el desempleo, cronificados en el desempleo, convocados a esa gran política social que es el empleo, ¿no? Yo creo que esa política vasca, que ha sido una política pionera, la de apostar por los centros especiales de empleo, por los centros en los que trabajan personas con una alta discapacidad, dando un ejemplo de lo que es trabajar y de lo que es ese ámbito de lo sociolaboral compartido, es una apuesta perfectamente compatible y además de la que nunca podrá prescindir ni la sociedad vasca ni las administraciones vascas. Con crisis o sin crisis, un tema importante en los últimos años es la necesidad de conciliar las vidas laboral y familiar. El tema ha aparecido en la campaña electoral en los últimos días, incluso planteando la necesidad de cambiar el régimen de horarios que tenemos en el conjunto del Estado. La pregunta es doble. ¿Comparte usted esa necesidad de replantear los horarios? Y la segunda parte de la pregunta es si su departamento tiene prevista alguna acción concreta a desarrollar en el horizonte inmediato para facilitar esta conciliación que parece que en Euskadi también es escasa. Sí, ciertamente nosotros pensamos desde el departamento que la mejor medida de conciliación es tener unos horarios razonables que nos permitan trabajar y vivir, que nos permitan el tiempo del trabajo y nos permitan también el tiempo del cuidado, el tiempo de disfrutar, el tiempo libre, en definitiva, que nos permitan desarrollar nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, proponemos una aproximación
sabiendo las dificultades que eso puede tener también, pero proponemos una aproximación al horario flexible europeo, ¿no? Un horario que, por lo tanto, comprime más su jornada y permite tener ese tiempo para vivir y disfrutar también de la vida, ¿no? Porque son muchas veces demasiadas horas en el puesto de trabajo para no la productividad que podría esperarse de una prolongación en el puesto de trabajo. Por lo tanto, creo que no tenemos que trabajar más, tenemos que trabajar mejor, con más productividad, y eso no siempre va unido al tiempo de actividad que desarrollamos en el puesto de trabajo. En ese sentido, no solamente hicimos un estudio en su momento acerca de la productividad y acerca de las jornadas laborales en Euskadi, y acerca además también de las características de los convenios colectivos y de qué manera esta cuestión se podía introducir a través del diálogo social en los convenios colectivos, sino que llevamos a cabo una experiencia piloto en 4 empresas, algunas de las cuales además están extraordinariamente satisfechas con el éxito de la iniciativa, ¿no? Y demostrado que eso es posible y que además hay un grado de satisfacción altísimo del conjunto general de la empresa, de sus directivos y del resto de los trabajadores, la pauta, por así decirlo, ¿no? Es decir, el menú de acciones que hemos llevado a cabo, pues lo hemos enviado al conjunto general de las empresas vascas. El próximo martes hay un congreso que se celebra en San Sebastián, un congreso nacional sobre la racionalización de los horarios y un congreso que hemos impulsado también que se pueda llevar a cabo en Euskadi, cuyo título es muy significativo, es la hora de las empresas, ¿no? Es la hora, por lo tanto, de llevar este debate no solo al debate social, sino a la práctica, sino a la realidad. Y además creo que el lunes pondremos a disposición, porque vamos a hacer público, un portal que también será objeto de conocimiento en el propio Congreso, que se llama el portal Concilia, y es un instrumento, creo que muy interesante para personas, para trabajadores y para empresas, a la hora de saber cuántas ayudas hay a la conciliación, a la reducción de jornada, a la excedencia, y además el beneficio de esas medidas, y que en la mayor parte de las ocasiones y de las situaciones en las que allí se promueven, porque además uno puede introducir sus datos y saber exactamente la materialización, en qué se concreta su petición y su aplicación en una empresa, que no cuesta a la empresa muchas de estas medidas, ¿no? Y yo creo que hacer pedagogía sobre esa materia es muy importante, ¿no? Por lo tanto, se puede conciliar, se debe conciliar, debemos de ir hacia horarios mucho más racionales, mucho más europeos, a jornadas laborales que nos permitan trabajar mejor y, por lo tanto, ser más productivos, que yo creo que ese es el objetivo común de quienes componen o componemos las empresas, ¿no? ¿Fórmulas como el teletrabajo propician la conciliación o solo lo parece? Fórmulas como el teletrabajo favorecen la conciliación, son fórmulas modernas, son fórmulas flexibles. Antes hablábamos de la flexibilidad, yo creo que hay que adoptar la flexibilidad en todo, ir hacia la ruptura de marcos, prejuicios, cuestiones que nos constriñen y que no nos permiten avanzar en el futuro de las soluciones, y por lo tanto el teletrabajo permite perfectamente, está acreditado como manera útil de contribuir al esfuerzo de la empresa y además al beneficio del trabajador. En eso que decíamos, no hay causas de unos en contra de los otros, no hay causas de empresarios contrarias a la de los trabajadores, deben de ser causas comunes, objetivos comunes, tareas comunes, compromisos comunes. Cambiando relativamente de asunto, le piden su opinión, su valoración sobre el grado de desarrollo de la Ley de Servicios Sociales. Sí, bueno, la Ley de Servicios Sociales es una ley con
enormes potencialidades. Creo que es una gran ley que además fue el resultado de un amplísimo consenso. Y eso para mí tiene un extraordinario valor. Ese consenso tenemos que ser capaces de desarrollarlo y es verdad que lo tenemos que hacer en tiempos difíciles, porque son tiempos en los que estamos sin ninguna duda limitados por las condiciones presupuestarias, ¿no? ¿Hicimos una gran ley? Sí, pero también la hicimos, como la Ley de Garantía de Ingresos, pensando que siempre íbamos a ser ricos, como país, como sociedad. Y transcurridos 2 años nos hemos visto sumidos en una crisis profunda europea en toda la zona euro que nos certifica cada año y cada vez que los responsables de las finanzas se sientan en una mesa que somos un poco más pobres que el año pasado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa ley hay que desarrollarla con el mismo consenso con el que se gestó, porque ese es un valor político ineludible. Mi compromiso es llevarlo a cabo en los términos de ese consenso, escuchando también lo que los responsables de las diputaciones en esta materia, que tienen gestión plena en materia de servicios sociales, por lo tanto, autoridad competente y pertinente en esta materia. Y no puede un legislador, que en este caso es el Gobierno, hacerlo sin escuchar y sin atender a las consideraciones que se hacen desde las diputaciones forales o desde los ayuntamientos. Y en ese sentido hay que hacerlo sin renunciar a ningún objetivo, a ninguno. Creo que eso lo compartimos en el órgano interinstitucional en el que nos sentamos todas las administraciones, pero evidentemente ese desarrollo de la ley hay que hacerlo compatible con los tiempos y con los recursos, ¿no? Y por lo tanto hay que hacerlo con determinación, sin menoscabo de los compromisos y con prudencia. Creo que se pueden hacer todas las cuestiones a la vez. Y ese es el equilibrio difícil siempre de la política, pero entiendo que así debe de ser. Hasta ahora hemos trabajado en el desarrollo de esa ley de servicios sociales. La materia de la que es objeto la negociación está ultimada. Todas las administraciones tienen la posición del Gobierno sobre esta cuestión y estamos en el tiempo de negociar el resultado de la misma, los acuerdos y los consensos sobre esta cuestión y también la clarificación, desde un punto de vista político, de cada una de las administraciones con respecto no al debate que hemos suscitado, sino a la propuesta que hemos puesto encima de la mesa. Es una propuesta abierta, es una propuesta flexible, es una propuesta con determinación, sin renuncia de objetivos, y ahora es el tiempo del trabajo conjunto para finalmente certificar los acuerdos, porque creo que la sociedad vasca lo que nos pide es que desarrollemos esta ley, que lo hagamos en tiempo. Por lo tanto, es nuestro objetivo terminar esta legislatura con esa asignatura pendiente también resuelta, también aprobada. Y creo que antes me refería en mi intervención a la aplicación de la I+D+I en las políticas sociales. Tenemos que hacer compatible el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales. El reto, hay que dar una respuesta de servicios al reto del envejecimiento. Hay que hacerlo, además, porque es un extraordinario potencial para la creación de empleo. El sector servicios, en el ámbito de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales, ha crecido exponencialmente, ha crecido muchísimo, mientras se ha destruido otro empleo en los últimos años. Por lo tanto, está generando empleo, tiene que generar empleo de calidad, y debe de ser compatible ese desarrollo de la ley con, sin ninguna duda, la investigación, la innovación y el que Euskadi sea un polo de referente para la innovación en el envejecimiento. Porque es verdad que aquí tendremos que cambiar también las maneras del cuidado, las maneras de cuidar y de atender, porque nuestros mayores, todos nosotros, preferimos
Continuamente, además, nos manifestamos en las encuestas en esta dirección. El cuidado en casa, para ser cuidados en casa, necesitamos servicios, las familias necesitan servicios de apoyo a los cuidadores y necesitamos, por lo tanto, no solamente el desarrollo de la ley, sino el poner en práctica modelos con mayor investigación aplicada, añadida, que además sean más sostenibles económicamente que los que ahora tenemos. Pues precisamente referido a este último punto que usted tocaba, Chemo Adriozola, de la Federación de Jubilados de Euskadi, se interesa o le plantea lo siguiente. Teniendo en cuenta el horizonte demográfico al que nos enfrentamos, ¿no debería haber un compromiso entre los partidos políticos y los agentes sociales con visión de largo plazo sobre este tema? Bueno, yo creo que existe, ¿no? Creo que en el campo de desarrollo, no solamente la política de atención a los mayores, el profundizar en las líneas de investigación, en lo que tiene que ser el apoyo a un envejecimiento activo, el que nuestros mayores, como decía antes en mi intervención, ninguno de nosotros nos debemos de jubilar de los derechos, nos debemos de jubilar de la autonomía, nos debemos de jubilar de la capacidad de elegir. Creo que sobre esa cuestión hay un consenso que debemos de mantener, ¿no? Y, por lo tanto, no solamente mantener, sino profundizar y materializar en los acuerdos que quedan pendientes en la Ley de Servicios Sociales. Pero creo que estamos en un momento en el que la aproximación y el no hacer de esto una lucha partidista, es decir, los intereses generales nunca pueden estar sometidos o tenemos que impedir en la medida de nuestras posibilidades que estén sometidos a la agenda electoral, sometidos a la agenda partidista. Eso es hacer una causa común. Afrontar, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento y el cuidado de nuestros mayores y, además, hacerlo sobre modelos sostenibles y modelos basados en la capacidad de elegir de nuestros mayores. Sobre eso creo que hay un amplio consenso para seguir trabajando y para que esto no naufrague, como digo, en las contiendas electorales o en las contiendas partidistas. ¿Cree usted que la colaboración público-privada en la prestación de servicios sociales está en un momento óptimo? ¿Le falta recorrido? ¿Tiene mala imagen o despierta recelos? ¿Qué piensa usted de eso? No, la colaboración público-privada, en mi opinión, no podemos renunciar a ella, ¿no? Es irrenunciable, es decir, que ni todo se agota en lo privado ni todo se agota en lo público. Esa es una fórmula que lleva poniéndose en marcha y de manera exitosa, no solamente en nuestro entorno más próximo, sino en todos los países de nuestro entorno europeo. Evidentemente, lo que siempre hay que salvaguardar es la responsabilidad pública. La responsabilidad es pública. Los modelos de gestión son diversos y son flexibles, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que el debate sobre la eficacia, si lo público o lo privado es más o menos eficaz, pues la evaluación de todo eso nos arroja resultados para todos los gustos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde la Administración lo importante es velar por el cumplimiento siempre y estricto de la responsabilidad pública y la eficacia y el éxito de la gestión. La propia Ley de Servicios Sociales, además, contempla un modelo que aún tenemos que desarrollar, pero es el modelo propio de sistema de concertación, ¿no? Un sistema de concertación propio para el desarrollo de los servicios sociales, en donde, evidentemente, se prime siempre la salvaguarda del interés común y del objetivo común que persigue una ley como la de Servicios Sociales, que es proteger un derecho, ¿no? Por tanto, evidentemente, como en tantas otras cosas o derechos que rozan con el bienestar de las personas, lo mercantil nunca, o lo económico, nunca podrá ir en detrimento del cumplimiento de los estándares de bienestar o de los objetivos de calidad de vida de las personas que están atendidas. Esa es la salvaguarda que una ley de esta naturaleza contempla y, por lo tanto, lo que nos toca velar desde las administraciones en el ámbito de cada una de nuestras competencias, ¿no? Las dos últimas preguntas que le traslado se las formulan desde el diario El Mundo.
Es justo el recorte del 7% en prestaciones, sería la primera. Y la segunda, no sé si tiene que ver con esto o no. ¿Cuál ha sido su peor momento en el Gobierno? Y su mejor momento, añado yo. Y así nos dice uno de cada. Bueno, con respecto a la... en fin, yo diría el ajuste de las cuantías de la renta de garantía de ingresos al 7% o del 7%, yo creo que hay que hacerlo en el contexto que vivimos y además hay que explicarlo. Nosotros, con respecto a la Ley de Garantía de Ingresos, que es, por cierto, la más alta protección del Estado, la más alta, equiparable a muchas de las prestaciones europeas, con menos requisitos de acceso que prestaciones europeas, porque quiero recordar que para acceder a una prestación social en Dinamarca o en Finlandia se necesitan 5 o 7 años de empadronamiento. La nuestra es la mayor ley de protección social. Es un derecho que puede durar toda la vida, siempre que se acrediten las condiciones y los requisitos para acceder a ella. Hay que tener en cuenta que el desempleo uno lo percibe solo durante 2 años como máximo y que el empleo uno lo puede perder. Pero la renta de garantía de ingresos es la última red de protección a lo largo de toda la vida. Por eso es tan importante que la última red de protección no permita que las personas se cronifiquen en la última red de protección. De ahí la gran transformación del paso del subsidio al empleo, que es la filosofía fundamental que con la modificación de la Ley de la Renta de Garantía de Ingresos vamos a poner en marcha y que se materializará a partir del 1 de enero. En este contexto, en un contexto en el que todas las familias vascas se aprietan el cinturón, en el que todas las empresas vascas prácticamente se aprietan el cinturón, mi pregunta ¿es razonable o no que en tanto en cuanto no tenemos ingresos, de manera puntual, coyuntural, anual, en estos presupuestos, abordemos una decisión económica para poder pagar el sistema? Tenemos los ingresos del año 2005, pero en el año 2005 destinábamos a la renta de garantía de ingresos 197 millones de euros. Y este año, con los ingresos del 2005 equivalentes, destinaremos 400 millones de euros. Podemos mantener, sin tocarlo mínimamente, un sistema para que no lo podamos pagar, para que quiebre. Yo voy a decir lo que pasa en otras comunidades autónomas. Cataluña, 6 millones de habitantes, 130 millones de euros dedicados a la renta de garantía de ingresos, 30.000 perceptores. ¿Qué decisión han tomado? Recortar la cuantía, por cierto, la mitad que la nuestra, Y además no se podrá percibir la renta de garantía de ingresos transcurridos 5 años como máximo. Nosotros, 2 millones de habitantes, 400 millones de euros, 56.000 perceptores en la última nómina que hemos pagado este último mes. Bajar un 7%, que al que más le puede afectar son del orden de 40 euros, y no tocar la ley, no tocar ni siquiera los porcentajes. Tomar una medida coyuntural es el gran recorte de la historia. ¿Alguien puede sostener esto? Yo no me atrevo a hacerlo. Yo creo que la medida que estamos adoptando es una medida dura, sí. ¿Le cuesta a esta persona que habla? Sí. ¿Pero es una medida responsable? Sí. Responsable con este país, aunque sea dura. Porque no voy a defender un sistema que no se pueda pagar,
ni un sistema que endeude a esta Administración en el futuro, para sus hijos o para los hijos de sus hijos. No lo voy a hacer, aunque reciba todas las críticas, y porque además me parece que este sigue siendo un sistema justo, solidario, del que nos tenemos que sentir orgullosos. Y por lo tanto, los recortes son otros. Y las apuestas por el mantenimiento de un sistema que además va a ser sostenible porque va a rescatar a esas personas a través de la formación, a través de la activación, a través de su compromiso solidario con la sociedad hacia las vías de empleo, es lo que va a hacer que nadie tenga nunca tentación de acabar con él. Esas son las razones de las medidas que adoptamos. Y con respecto a los peores días y el mejor día, pues voy a confesar una cosa, peores creo que casi todos. Y buenos, espero que llegue alguno. Así que... Esperemos que hoy no haya sido uno de los peores. No. Muchas gracias a la consejera. Decía que muchas gracias a la consejera Gema Zabaleta por haber aceptado ser nuestra ponente invitada esta mañana, también a Jesús Eguiguren por habernos acompañado y haberse ocupado de la presentación del acto y de la ponente, y a todos ustedes por habernos acompañado esta mañana en esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Euskadi y convocarles para nuestras próximas ediciones, que esperamos seguir contando con su presencia. Muchas gracias y buenos días.